Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Aguadaño. La verdad que es realmente una alegría volver al formato tradicional del programa después de una pandemia feroz que todavía continúa pero va menguando, lo cual nos permite volver a la tan ansiada presencialidad. Me encuentro con Marcelo Cavarossi, un distinguido politólogo, yo diría de los más importantes, no solo de América Latina, perdón, no solo de Argentina, sino de América Latina. Tuvo justamente la cortesía de recibirme en su hogar, así que, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Contento de recibirte, muy bien. Bueno, comenzamos repasando tu obra, que es muy vasta. Me gustaría ir casi, unos 44 años atrás, efectivamente, a repasar lo que fue el orden oligárquico en Chile. Me gustaría saber, en ese momento, bajo qué influencias teóricas te encontrabas para llegar a conceptualizar de esa manera a ese orden oligárquico, a qué periodo te referías y, efectivamente, qué era para vos o qué es el orden oligárquico en Chile. Bueno, esas reflexiones, ese conjunto de reflexiones sobre el orden oligárquico partió de mi investigación para mi tesis doctoral, que no era sobre el periodo oligárquico chileno. Es decir, el periodo oligárquico chileno en general se considera que llega abarca un siglo, ¿no? Desde el triunfo de los conservadores en la batalla de Lircay, allá por 1829, hasta 1932, que es cuando, o 1938, cuando llega el Frente Popular, pero 1932 es cuando se deja atrás en Chile el periodo de inestabilidad política causado por la intervención militar que había durado 7 años. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo mi investigación sobre el funcionamiento de la Corfo, la Corporación de Fomento, y su relación con los industriales. Y cuando empiezo a escribir la tesis, después de hacer el trabajo de campo en Chile, justamente en la época del gobierno cuando empezaba el gobierno de Allende, la Unidad Popular, estaba terminando el gobierno democrático de Frei Padre, empiezo a pensar que simplemente entender la llegada del Frente Popular y sus iniciativas a partir de 1938, es decir, entre las cuales se contaba, por supuesto, la creación de la Corporación de Fomento, no podía entenderse si no reflexionaba acerca de dónde venía eso, no solo en términos de las tareas estatales, por así decirlo, más referidas al fomento del desarrollo y demás, sino también acerca de las características del régimen político chileno hacia atrás. Y eso, entonces, enseguida me llevó a reflexionar sobre cómo se había construido ese orden oligárquico en Chile, siguiendo un camino muy excepcional en América Latina, que en parte quien primero lo había estudiado con más inteligencia, yo diría, fue un sociólogo, Enzo Faleto, que escribió un famoso libro con Cardoso, Dependencia y Desarrollo, y un historiador también muy conocido, Claudio Vélez, que había estudiado la Marina Mercante chilena, bueno, y había tocado ese tema. Entonces, cuando me puse a reflexionar, no en términos de hacer un trabajo de investigación, sino sobre los materiales que había académicos, estamos hablando de la década del 70, en comienzo de la década del 70 en Chile, me encuentro con algunas de las tesis comunes, en parte correctas, acerca de la excepcionalidad de la oligarquía chilena y que en parte tenía que ver con el hecho que, a diferencia de otras oligarquías latinoamericanas, habían consolidado tempranamente un régimen político, es decir, ya en las postrimerías de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, revisando eso, escribí el artículo sobre el orden oligárquico en Chile, que era una reflexión más bien, como digo, sobre lo que se había investigado ya acerca de ese orden oligárquico, y en ese punto quizás mi agregado más teórico, por llamarlo así, en relación a lo que se había escrito, era decir que la oligarquía chilena había revertido el tradicional camino que se supone que siguieron las oligarquías latinoamericanas, de pasar de un poder social y económico al político, y que más bien había ocurrido algo al revés en Chile, que desde la política, y en parte gracias al control del campesinado y demás,
habían articulado un nuevo orden, ¿no? Tanto en lo económico como en lo político, es decir, consolidando sus pasos iniciales, y además, y esto ya tiene que ver con cómo fui variando la mirada mía sobre esta oligarquía, además agregando un rasgo muy único en América Latina también, que fue la capacidad bélica del Estado chileno, que para un país relativamente chico era sorprendentemente desarrollada, ¿no? Que les permitió ganar 2 guerras al mismo tiempo, por ejemplo, en el último cuarto del siglo XIX, es decir, la guerra contra Perú y Bolivia y la guerra contra los mapuches, que de paso implicaba, por supuesto, pelear por la Patagonia con Argentina. Y en ese sentido, bueno, todo lo que yo pensé sobre eso, después, en las siguientes décadas, por supuesto, fui leyendo muchas cosas que o no estaban o yo no las conocía, básicamente que no se habían escrito. Me acuerdo de 2 textos fundamentales, de dos grandes historiadoras, una peruana y otra italiana. La peruana Carmen McEvoy, que escribió un libro extraordinario que se llama Guerreros Civilizadores, que narra la guerra de Chile contra Perú, ¿no? La exitosa guerra de Chile contra Perú, y efectivamente plantea toda una serie de puntos importantísimos acerca de la capacidad tecnológica de este país pobre, y que además estaba en una encrucijada porque se le había acabado la plata, se le había acabado el trigo en cuanto a exportables, y precisamente hace la guerra para hacerse del salitre. Bueno, el libro de Carmen McEvoy, importantísimo. Y el otro libro, un libro de una historiadora, como decía, italiana, El orden aristocrático, creo que se llamaba, o se llama, y donde reflexionaba acerca de ya más el ethos que predominaba en el mundo hacendario, en los fundos, como se llaman las estancias en Chile, los fundos, cómo se había desarrollado una cultura ahí de dominación sobre el campesinado muy acendrada, que, de nuevo, muy interesantemente, se mantiene hasta las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo XX, que encaran Frey, Democracia Cristiana, que es una reforma agraria muy importante, y el gobierno de la Unidad Popular, que son las reformas agrarias, sobre todo la primera, que conmueven radicalmente a ese mundo oligárquico, ¿no? Bueno, entonces la reflexión venía de ahí, y un poco como me pasa siempre, o me pasó siempre en mi carrera académica, el punto era estar en desacuerdo con algunas visiones que yo pensaba que eran de un sentido común histórico con la cual me gustaba pelearme. ¿Por ejemplo alguna? Por ejemplo, bueno, otro tema que fue mi segunda investigación. La primera investigación entonces fue mi tesis doctoral, que la hice para Berkeley, y mi segunda investigación fue sobre los sindicatos en la Argentina, ¿no? Que se centró en el periodo 55-73, aunque en realidad el periodo que más estrictamente investigué fue del 55 al 66, es decir, antes del golpe de Onganía. Y ahí también me peleé con una tesis que todavía sigue, en realidad esa sigue siendo predominante, que desde la perspectiva del peronismo, el gran actor ahí de los 18 años de proscripción del peronismo, el gran actor fue, por un lado, Perón, por supuesto, pero además la llamada resistencia peronista. Bueno, que a mí, francamente, siempre me pareció más mito que verdad, esa resistencia peronista, y que en todo caso, dejando de lado... Me gustaría ahondar después en eso. ¿Cómo? Sí. Porque es un mito, ¿no? Claro, pero dejando de lado esa discusión, en todo caso opacaba el rol que habían tenido los sindicatos peronistas. Y a su vez opacaba una segunda cuestión, que era no percibir la enorme discontinuidad que había habido entre los sindicatos peronistas burocráticos del periodo del gobierno de Perón, del 46 al 55, bajo la CGT oficial, donde la CGT pasa a ser un monstruo burocrático de 4 millones de afiliados, pero muy dependientes de la estructura gubernamental, y
Los nuevos sindicatos peronistas son totalmente nuevos, es una creación que viene realmente desde abajo, de los sindicatos peronistas que surgen entre el 56, 57, 58 y durante el gobierno de Frondizi, en gran medida, y esta fue, uno podría decir, una paradoja, en gran medida porque las políticas ineficaces, para calificarlas gentilmente, del gobierno militar, de los gobiernos militares, favorecieron el surgimiento de un nuevo liderazgo dentro del mundo obrero argentino, y sobre todo del mundo obrero del Gran Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, que quedaron muy retratadas con el mote que se le puso a ese sindicalismo, el sindicalismo bandorista, ¿no? Y bueno, es ese pelearme con el sentido con los ambos sentidos comunes, el mito de la resistencia, el hecho de que había continuidad entre el viejo sindicalismo peronista y el nuevo sindicalismo peronista, tuvo mucho que ver con esta investigación, que además, y esto es una cosa que siempre la reitero mucho, tuve la enorme suerte, porque yo conseguí 2 becas postdoctorales de una fundación de Estados Unidos para hacer este trabajo, en un periodo en el cual a un grupo de investigadores, entre ellos O'Donnell, Oslak y demás, nos habían echado del Instituto de Itela. Entonces teníamos que conseguir financiamiento por nuestra parte, ¿no? Y en ese proceso, las becas inicialmente exigían que uno tuviera una especie de senior partner, o tutor de una universidad norteamericana, y yo además, coincidiendo con el hecho de que acá las cosas en la Argentina se habían puesto un poco más ásperas con el gobierno militar del 76, conseguí ir a la Universidad de Yale con un señor que no conocía, que era Carlos Díaz Alejandro, que era, realmente fue, yo creo, uno de los grandes historiadores económicos de Argentina, y que de nuevo, es un trabajo que generalmente uno le pregunta a un estudiante de grado o incluso de posgrado de ciencias sociales en la Argentina, bueno, ¿leíste a Carlos Díaz Alejandro? Y te dicen quién es Carlos Díaz Alejandro. Lo cual es una injusticia total, porque su libro, Ensayo sobre la historia económica argentina, es uno de los libros más notables de historia económica argentina. Bueno, entonces fui a Yale y iba por un año nomás y me quedé 5 años, porque ahí me nombraron profesor después, porque había un profesor que ya murió, igual que Díaz Alejandro, que era el titular de ciencia política, de política latinoamericana, que estaba poco ahí porque siempre estaba viajando, que era Alfred Stepan, que trabajó mucho sobre Brasil y sobre Perú. Entonces yo quedé medio como a cargo de sus cátedras ahí durante 5 años. Y en ese trabajo, entonces yo diría que empecé a ver, aparte de mi trabajo en particular sobre los papers que escribí sobre el sindicalismo argentino, en ese periodo, un tema que después ha seguido siendo uno de los ejes de mi tarea de investigación, la relación entre economía y política, ¿no? Y que ahí aprendí mucho de la mirada muy sobria en ese sentido, no solo de Carlos Díaz Alejandro, sino también de otro gran economista norteamericano que todavía admiro y que todavía vive, afortunadamente, Albert Fishlow, que en ese momento enseñaba antes enseñaba en Berkeley. Yo había tomado un curso con él en Berkeley, y después fuimos colegas no solo fuimos colegas en Yale, sino él me contrató de profesor, porque él manejaba el Consilium de Estudios Latinoamericanos, para seguir enseñando ahí ciencia política. Ahora, volviendo un poco a lo que estamos hablando antes, ¿no? Es claro que el bandorismo se separa de lo que se llamaría la ortodoxia sindical, ¿no? de la CGT ortodoxa. Sin embargo, ¿no crees que dentro de la premisa resistencia peronista ingresa también el bandorismo, primero? Y segundo, justamente, ¿no crees que esta resistencia peronista genera no es una variable justamente fundamental para el regreso de Perón? Bueno, primero, que no es que el bandorismo se separe estrictamente de la ortodoxia, sino que la ortodoxia es borrada por el gobierno militar.
¿Por qué? Porque el gobierno militar de la llamada Revolución Libertadora lo que hace es prohibir que estos sindicalistas sigan ejerciendo su rol de dirigentes sindicales. Entonces ahí se genera un vacío en el mundo sindical a fines de la década del 50, que el gobierno militar cree llenar con los llamados sindicalistas democráticos, que eran gente antiperonista, de vieja prosapia socialista y algunos comunistas. Pero resulta que estos socialistas y comunistas que vuelven al mundo de la clase obrera y de los servicios, de trabajadores de servicios, se enfrentan con un nuevo actor, que son estos dirigentes surgidos desde las bases, que son peronistas o se asumen como peronistas, de los cuales Bandor es prototípico. Entonces ahí ya la vieja burocracia ha desaparecido. Y lo que hay es una nueva camada de dirigentes que... Lorenzo Miguel no entra en esta cosa de respetar una burocracia. Las 62 organizaciones no parecen... No, Lorenzo Miguel es heredero de Bandor. Lorenzo Miguel es cuando lo matan a Bandor, es el continuador de su gestión en la UOM, ¿no? En la Unión Obrera Metalúrgica. O sea que en ese sentido... yo no me acuerdo en qué lugar trabajaba Lorenzo Miguel, pero Bandor surgió, Bandor es interesante tener en cuenta, había sido su oficial del ejército. Y esa es, de alguna manera, yo creo que esa impronta desarrollada en la década del 40, él creo que había nacido en Entre Ríos, le queda algo cuando va a trabajar ¿a dónde? A una fábrica de televisores holandesa, que era la Philips, y ahí empieza, que ahora no está más la fábrica para ver lo que es la Argentina, ahora hay un gran shopping center ahí en la orilla de la General Paz, en la capital, del lado de Capital, y ahí empieza empieza a ser trabajador y empieza a ser dirigente sindical. Entonces, en ese sentido, ellos son un nuevo fenómeno, que dentro de ese fenómeno, yo en mis textos señalo cómo Bandor tenía la capacidad de manejar alas dentro del movimiento sindical peronista, ¿no? Entonces siempre estaban los que se aliaban con el gobierno de turno, los que eran colaboracionistas, y los combativos, que eran siempre el ala que estaba por la dura. Y dentro del ala dura, que siempre fue minoría en relación al bandorismo, había algunos sectores bastante más militantes o más violentos que recurren a una serie de atentados, ¿no? Porque básicamente la resistencia peronista fueron episodios de atentados, más que otra cosa. Y Bandor los usaba. Bandor usaba a los combativos y a los colaboracionistas en su táctica de, como decía él, golpear y negociar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que Bandor era tan astuto como el propio Perón. Es decir, hablaba justamente de un peronismo sin Perón, justamente que era... Claro, él quiso... Pero acá yo llevo a esta cuestión de la resistencia peronista como un mito, pero efectivamente existió y tuvo un rol, entonces... ¿El quién? La resistencia peronista. Claro, tuvo un rol dentro de una concepción de la política que no era la de ellos, los llamados combativos, o del ala extrema de los combativos, porque en realidad no todos los combativos estuvieron en la resistencia peronista, por lo menos los dirigentes sindicales, sino que un ala muy extrema de esos dirigentes combativos utilizaban tácticas violentas. Entonces, Perón y Bandor los usaban, es decir, eran parte de un juego, ¿no? En la cual creo que fueron manejados. Y en ese manejo, muchas veces, si se quería acentuar la combatividad, lo que se hacía era exagerar el impacto de esas acciones. Entonces, la imagen de resistencia era uno de los mecanismos retóricos que pero mi impresión es que esa resistencia tuvo muy poco peso en todo el proceso que se va a dar en los años posteriores, principio de la década del 60, mediados de la década del 60, fines de la década del 60, cuando el ascenso de Perón, el éxito de Perón, a mi juicio, y esto es parte no tiene que ver con
con el éxito de las tácticas combativas, sino tiene que ver con el fracaso de los gobiernos militares. Los fracasos del gobierno militar de Onganía, Livingston, Lanús, ese periodo de 7 años, y también el fracaso de las dos anteriores intervenciones militares, la de la llamada Revolución Libertadora y de la breve interregno ahí de Guido de 62-63. Todos fracasaron. Eso es muy bien capturado, esa idea de fracaso, por un texto de una notable colega, Liliana Herriz, que señala cómo el periodo que va del 55 al 73 se caracteriza por la coexistencia o la sucesión de gobiernos civiles fracasados y dictaduras fallidas. Justamente Liliana me comentaba que Frondizi fue uno de los pocos presidentes argentinos que tuvo un plan. Para vos, el hecho de que Frondizi haya fracasado también fue un factor para el ascenso de Perón, o más bien el fracaso de Frondizi tiene que ver con una relación con las Fuerzas Armadas más que caer por su propio peso. Bueno, dos cosas, dos salvedades previas. Primera salvedad previa, Frondizi no tuvo ningún plan. Frondizi tenía una concepción que después se bautiza como desarrollismo cuando llega a la presidencia, que tenía diferentes matices, pero que él se da cuenta muy rápidamente que esa concepción, con algunos matices antiimperialistas y demás, no caminaba. No caminaba en parte porque se encontraba con la resistencia de los militares a implementar políticas que no les gustaban, porque implicaban un cierto acercamiento al peronismo. En parte su triunfo en el 58 tenía que ver con eso. Y también no caminaban porque se encuentra con limitaciones así muy notables de la sociedad, de la sociedad política argentina, que impiden ir adelante en esa dirección. Entonces hace una cosa muy convencional en algún sentido, que es tratar de implementar un plan así de atracción de inversiones, que además tenía que ver con la onda que en ese momento predominaba en toda América Latina, predominaba en México, predominaba en Brasil, predominaba en Chile, en todas partes se seguía esa onda, no hay ninguna gran concepción a mi juicio. Y eso tiene que ver con la segunda salvedad que te quería introducir, que es en general, pensando el periodo ese que yo en algún libro he llamado de la semidemocracia argentina, que va desde el 55 al 73, cuando hay dos gobiernos civiles ahí, el de Frondizi y el de Ilía, en general se tiende a pasar por alto así el gobierno de Ilía, que fue un gobierno muy interesante desde el punto de vista por un lado, de la cosa económica, en la cual no se innovó mucho, en relación a lo que ya venía haciendo el gobierno militar, lo que venía haciendo Frondizi y demás, se continuó en esa línea, por así decirlo, desarrollista, pero además el gobierno de Ilía, que se encontró con el problema de que los militares no concebían internamente una política unificada en relación al peronismo, por eso se peleaban entre sí los militares durante todo ese periodo. Ilía permite florecer a la sociedad argentina de una manera increíble. Uno no puede entender ese periodo de mediados de los 60, lo que pasa en las universidades públicas, lo que pasa con la creación artística y demás, sino recuerda que fue un momento de extraordinaria libertad. No fue un momento de proscripción en un sentido literal de tomar lo que le pasaba al peronismo, porque en todo caso, además, durante el gobierno de Ilía, el peronismo participó plenamente bajo el nombre de Unión Popular. No me acuerdo si Unión Popular era el nombre del peronismo, no es Unión Popular, pero bueno, algo el nombre del partido peronista, y fue acrecentando su bancada parlamentaria y demás, y todo yo creo que hubiera seguido un camino relativamente mucho más feliz en la Argentina si no hubiera venido ese golpe del 66, que fue uno de los más infaustos por lo que interrumpió precisamente, ¿no?, en el proceso argentino. O sea que
relativizar un poco la figura de Frondizi, que no hay que olvidarse además, y esto lo dijo su principal secretario, era un vago, ¿no? Era un personaje muy vago. Y esa vagancia también se reflejó, me parece, en un gobierno de 4 años que fue reaccionando. No fue un gran prócer de la política argentina, Frondizi. No, fuera de eso yo me refiero a un paper de Juan José Liach, que sí, está escrito con autoría, no me acuerdo con quién ahora, que se refería a que... Juan Gershunov, ¿será? Creo que con Gershunov era que la inversión extranjera de los años de Frondizi tuvo, básicamente, por decirlo mal y rápido, germinó en lo que terminó siendo el cordobazo. O sea que ese tipo de inversión fue lo que permitió que la industria argentina fuese competitiva internacionalmente. ¿Eso no lo consideras en parte justamente de un plan, o más bien es justamente como viento este clima de época que le tocó a Frondizi, como mencionabas recién? Bueno, primero que esa industria no fue nunca competitiva. Si uno toma, por ejemplo, como ejemplo principal de esa industria, la industria automovilística, esa industria se desarrolló por la protección. Es decir, se desarrolló por la protección que permitía a las firmas de Estados Unidos y de Europa y de Japón traer sus viejos modelos acá para fabricarlos y venderlos a precios que eran mucho más altos de los que se vendían en el mundo occidental desarrollado. Entonces, ahí eso pasó igual en México, por supuesto, y pasó lo mismo en Brasil. En ese sentido, yo creo que no fue nada brillante, nada extraordinario, digamos. Sí. Era de nuevo aprovechar que también una estrategia de las grandes compañías era decir, bueno, si a mí no me dejan vender coches Ford o coches Volkswagen acá, los hago en Brasil, los hago en la Argentina, los hago en México para poder venderlos con barreras proteccionistas que me permiten cobrarlos 3 veces más que lo que los vendo en Estados Unidos o en Japón, ¿no? O en Alemania. Bueno, y te llevo justamente a Chile. Vos habías mencionado básicamente lo que es la formación del Estado chileno y cómo esto tiene ciertas implicancias políticas que se ven a mediano plazo. Me gustaría verlo a largo plazo, y puede ser que esto se relacione más con tu texto, los sótanos de la democracia chilena. De ese Estado oligárquico, ¿qué quedó después del pinochetismo? ¿Qué quedó de ese viejo Estado oligárquico digamos al periodo post 90, digamos? Post 90. Bueno, primero, en algún sentido, Pinochet no restaura el viejo orden oligárquico. Una de las transformaciones que se hacen a partir de las reformas agrarias, precisamente, es que cuando se devuelven las tierras a sus dueños expropiados, se devuelven a partir del golpe militar, por supuesto, a los dueños expropiados por Frei y por el gobierno de la Unidad Popular. En muchos casos, estos dueños, a pesar de que literalmente sean las mismas personas, son otros actores sociales. Y esto permite que el nuevo orden agrario que se establece en muchas regiones de Chile no sea el viejo orden oligárquico, totalmente ineficiente desde el punto de vista económico, porque se basaba en la explotación del campesinado y en el hecho de que Chile importaba trigo, por ejemplo, porque no producía el trigo que había producido en el siglo XIX, ya no lo producía, importaba trigo, importaba la mayor parte de sus alimentos. Permiten que a partir de la década del 80, sobre todo, y esto explica parte del crecimiento chileno, más allá del cobre, aparece ese nuevo actor social que son capitalistas agrarios, pequeños y medianos y grandes capitalistas agrarios en buena parte del Valle Central chileno y un poco hacia el sur, con procedimientos a veces muy represivos y expropiatorios, por ejemplo, de pequeños propietarios, entre los cuales a lo mejor se contaban en la Araucanía indígenas mapuches, pero de todas maneras con una mentalidad mucho más capitalista que oligárquica. Entonces, en este sentido, Pinochet no restaura el viejo Estado oligárquico ni restaura el orden oligárquico, sino que aparece un nuevo actor, que no quiero decir con eso que ese nuevo actor sea progresista, igualitario, no.
era un actor nuevo, capitalista, que es en algún sentido uno de los núcleos de la actual burguesía chilena, ¿no? Que en todo caso, vos has mencionado que tenían ciertos intereses, unos industriales. Bueno, yo creo que acá en Chile se dividen dos intereses: el lobby por el cobre y el lobby industrial, ¿no? Bueno, ¿qué rol juegan estos actores en esos dos lobbies? Bueno, el lobby por el cobre en ese momento no existía. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que Pinochet no devuelve las empresas de cobre a las viejas compañías norteamericanas. Cuando llega el golpe militar del 73, que Allende había expropiado a la Anaconda y a la Kennecott, esas minas no son devueltas, son retenidas por el Estado. Entonces la Codelco, que es la institución que venía ya creada no me acuerdo si por el gobierno de Frei o por el gobierno de Allende, continúa siendo la principal productora de cobre en Chile. En 1990, cuando viene la transición a la democracia, produce más del 90% del cobre chileno, lo produce la empresa pública Codelco. Sí, a lo que me refiero es que justamente hay un grupo de lobistas en Chile. Generalmente el lobby en Chile por el cobre no va a querer una diversificación de la matriz productiva chilena para que justamente se siga viviendo del cobre. A eso es lo que me estoy refiriendo, en ese sentido. Bueno, entonces el otro lado de lo que decías, es decir, el lobby industrial. ¿Cómo? El lobby industrial, ¿decís? Claro, el nuevo sector sí. Académico del nuevo sector económico es un sector bastante peculiar también, porque otra cosa que en general no se reconoce al gobierno de Pinochet, que fue un gobierno criminal, pero al mismo tiempo que no devuelve el cobre a las viejas empresas norteamericanas, cuando la economía chilena está en un pozo peor que el argentino, en el 82. Cuando estalla la crisis de la deuda, que estalla igual que en la Argentina, y el estallido es mucho más grave en Chile porque tiene un efecto recesivo mucho más fuerte que en la Argentina, se funden los principales bancos y demás. ¿Qué hace Pinochet? Muy interesante eso. Mete presos a dos de los tres jerarcas de los principales grupos empresariales chilenos, incluido uno que se llamaba muy sugestivamente Las Pirañas, ¿no? Y los mete presos, acusándolos de haber efectivamente llegado a la propiedad de sus firmas a través de métodos dolosos. Lo cual no quiere decir que no favorezca a estos sectores vistos conjuntamente, pero esa excepción o ese ejemplo que da Pinochet es lo que en parte explica precisamente el hecho de que lo que rescata Pinochet, ahora para volver a tu pregunta de hace un rato, lo que rescata de Pinochet del viejo estado oligárquico decimonónico es cierta capacidad disciplinadora, por así decirlo, que incluso no va no solo a disciplinar a los comunistas matándolos o mandándolos a la isla Dawson, o los va a matar cortando el cuello, ¿no? Como se hace con muchos dirigentes sindicales, sino que también es capaz de disciplinar a su propia base social, es decir, a la base empresarial. Y ese elemento se conecta con un viejo estado oligárquico que en algún sentido, medio exagerando un poco, tenía la capacidad de negociar con las clases dominantes, por así decirlo, y tenía cierta autonomía con respecto a esas clases. Bueno, Pinochet recupera parte de esa autonomía para disciplinar a sus propias bases, y en ese proceso, por supuesto, disciplinar mucho más duramente, a través de la muerte, incluso, como decía, o del exilio forzado a sus adversarios. Y en la Concertación, ¿cómo se ve esta cuestión de fuerzas? O sea, ya en el periodo de... La Concertación, que asume el poder en el 90, no cuestiona esto. Y esto es lo que tiene que ver con que ese no cuestionamiento, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que durante los siguientes 25 años, a partir de 1990, los gobiernos de la Concertación tienen la capacidad de ¿qué? De reformar los aspectos más duros, más represivos y más desigualitarios de las políticas militares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que
restituyen ingreso a sectores que habían sido despojados. Un poco. Poco, claro. Pero un tema importante es que la pobreza en Chile, que era casi el 40% en el momento que el gobierno militar deja, en 2010 era del 9-10%. Es decir, hay una reducción fenomenal de la pobreza en Chile, los primeros 20 años de gobiernos democráticos. ¿Atribuís esto a una cuestión más... ¿Cómo? ¿Que atribuís esto a una cuestión más de mercado o crees que el Estado fue...? No, el Estado fue muy importante en eso. El Estado de los gobiernos de Aylwin, Frey, sobre todo cuando vino Lagos y el primer periodo de Bachelet, o sea, de 2000 a 2010, fue muy decisivo en ese sentido. Lo que pasa es que al no cuestionar el modelo económico, esto lo dicen explícitamente los gobiernos de la Concertación, al no cuestionar el modelo económico de Pinochet, no logran impedir que ese modelo económico siga generando una sociedad cada vez más desigual. Una sociedad cada vez más desigual es una sociedad que puede reparar la pobreza, y efectivamente disminuye la pobreza, pero en ese proceso de reparar la pobreza también acerca mucho a de los viejos pobres a bienes y a servicios a los cuales no habían tenido acceso, pero la propia lógica del modelo hace que ese acceso a bienes sea un acceso a bienes y servicios riesgoso. Ahí hay riesgoso porque se puede perder. Como las FP, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y eso está magníficamente captado, ese miedo, lo llama en un estupendo documento del PNUD, que en realidad lo escribió Norbert Lechner, que era un gran sociólogo alemán que vivió desde la década del 60 en Chile, lo llama inseguridad. La inseguridad de Chile en la primera década de este siglo no era una inseguridad por el crimen o por los atentados o por lo que fuera, como es ahora el crimen, ¿no? Porque hay un resurgimiento así de la delincuencia en todos los niveles impresionantes en Chile, sino era el miedo a perder a lo que se había accedido, pero de una manera muy precaria. Y eso es lo que estalla en el 2018 cuando se produce el estallido social de octubre de ese año, ¿no? No me acuerdo si fue 2018 o 2019. No, pero yo a lo que me estaba refiriendo particularmente es que las políticas de Estado, bueno, OSLAC dice, es el único país en Argentina donde se habla de políticas de Estado. Sí, no, eso es. Pero bueno... Sí, es un invento bastante equivocado eso. Bueno, no existen políticas de Estado en ese sentido. Claro, bueno, pero digamos, las políticas públicas de Chile que yo recuerde para paliar la pobreza son más que nada pocas. Por ejemplo, el gobierno de Bachelet en el 2008, 2009 se dan bonos muy... realmente de montos insignificantes para las personas que veían una falta de sincronización respecto a lo que habían aportado y lo que les daba las FP. Por eso digo, ¿en qué rol ves al Estado chileno para menguar en esta situación de... No, es muy correcta tu señalamiento, porque fíjate que precisamente ese fracaso que se torna manifiesto en el primer periodo de Bachelet, o sea, de 2006 a 2010, a corto plazo, ¿qué produce? El primer triunfo de Piñera. Gana Piñera en el 2010. Que lo que hace Piñera, obviamente, que es un empresario depredador en serio, lo que hace Piñera, por supuesto, es exacerbar las características que habían ya tenido las políticas económicas y sociales de la Concertación. Es decir, poco, como vos decís. En 2014 vuelve Bachelet al gobierno. Y la razón de su vuelta es precisamente porque ella en la campaña promete: esta situación hay que cambiarla. En 2014 Bachelet promete 4 reformas. Una reforma del sistema de AFJP, allá eran AFP, una reforma del sistema educativo, una reforma fiscal y una reforma constitucional también promete. Bueno, no anunció ninguna. Por eso, apenas asume, se encuentra con que el Congreso le para todo. El Congreso y el empresariado le paran eso, y efectivamente el segundo periodo de Bachelet es un mayor fracaso que lleva a que Piñera gane de nuevo en el 2018, ¿no? A eso me refería respecto al lobby industrialista que sería pro Bachelet,
y al lobby del cobre, que sería sí, pero no, yo no creo que hay porque realmente hay muy poca industria en Chile en este momento. No dije que haya mucha, justamente digo que hay una incipiente industria, si le queremos decir por alguna manera, y que hay un lobby para que esa industria funcione, mientras que otro no, y pues eso se manifiesta en centros de estudio o fundaciones que practican, en fin, pero que responden al lobby del cobre, ¿no? Claro, no, hay lobbies, en parte, el segundo lobby, ¿por qué aparece el lobby del cobre? Porque a partir de 1990 vuelve la empresa privada del cobre. Y esto lo permiten los gobiernos de la Concertación. Precisamente no devuelve Codelco. Codelco queda como productora, pero de pasar de ser, más del 90% de la producción de cobre era de la empresa pública, ahora es menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que el sector privado, que son empresas extranjeras todas ellas, es el polo dinámico de la producción de cobre en Chile. Y por eso, cuando la principal mina era Chuquicamata, que todavía es parte de la propiedad de Codelco, la empresa pública, ahora las principales minas son propiedades de empresas privadas, que por supuesto tienen un lobby. Por supuesto tiene un lobby dirigido a pagar pocos impuestos, a todo lo que hace normalmente una empresa capitalista. Esto justamente me está llevando a un patrón, por ejemplo, creo que es el texto de Skocpol de 2009, que se refiere al capitalismo latinoamericano. Encuentra él lo llama corporativo, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero lo llama como que hay un corporativismo en América Latina, y por esa razón no se ve un desarrollo. A mí me gustaría hacer un poco más de matiz en ese sentido, y me refería más bien cómo evaluás vos a las élites políticas, porque creo que los problemas en América Latina son similares. Siempre es el problema de que la matriz productiva no es diversificada, siempre hay exportaciones de materias primas. Chile es un caso con el cobre, justamente. Sí. Creo que no es así en México, creo que en México hay más elaboración. Pero fuera de eso, ¿por qué crees que sean estos problemas tan similares en América Latina? ¿Hay un problema con la élite política, o refiere a otra constitución, a otro problema, quizás a lo que aventuran Acemoglu, North y otros, de un institucionalismo que responde a la colonia española y otras cuestiones? ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, tu pregunta es una pregunta que son tres preguntas al mismo tiempo, pero tiene que ver, creo, en definitiva, para respondernos o plantearnos la pregunta: ¿ha fracasado el capitalismo en América Latina? Porque hemos siempre desarrollado este capitalismo relativamente precario, o un capitalismo, excepto en la producción de ciertos alimentos y en la producción de ciertos minerales, donde hay efectivamente sectores capitalistas de avanzada, como en la Argentina, o algunas empresas productoras de minerales del lado del Pacífico, pero que en general el sector productivo latinoamericano ha sido un sector que ha dependido efectivamente de la protección. Y que en la medida que en algunos países se mantiene la protección, sobre todo en Argentina y Brasil, no mucho más que en los países del Pacífico sudamericano, por ejemplo, en esos países ese capitalismo ha medrado y ha conseguido una imbricación, por así decirlo, con las élites políticas, en las cuales ¿qué se refuerzan? Se refuerzan intereses, pero por otro lado se refuerzan intereses de cada uno de estos dos, de las élites políticas y de las clases empresarias, que al mismo tiempo reciben el amparo de un sentimiento público de decir, bueno, no modifiquen esto, porque modificar esto implica perder privilegios también, ¿no? O perder cosas que en el corto plazo parecen beneficiosas, aunque en el mediano plazo impliquen deformidades y desarrollos muy precarios, ¿no? Bueno, ese es un gran tema latinoamericano, por supuesto, ¿no? Cobra, a mi juicio, especial relevancia en Sudamérica. ¿Por qué en Sudamérica? Porque México es otra cosa. Lo que Ocampo, el actual ministro de Economía colombiano de Petro, llama el mundo del norte, es decir, México y el Caribe, están inscriptos en otro espacio, que es el espacio norteamericano.
¿no? Independientemente que no sea un espacio abierto, por ejemplo, al flujo de personas, y ahí vemos que el gran tema ahí no son las inversiones y las remesas, sino la inmigración, ¿no? Esto no es casual, pero ese mundo tiene una lógica que es muy diferente a la de Sudamérica, independientemente de que ahora tengamos también muchos inmigrantes que tratan de ir a Estados Unidos de Sudamérica. En Sudamérica el problema es otro. El hecho es que independientemente de las gran diferencias que hay entre los países del Pacífico y Brasil y Argentina por el otro lado, bueno, no desconociendo que están también Paraguay y Uruguay, dejando de lado las diferencias, es un mundo que todavía no ha hallado un lugar, a mi juicio. No ha hallado un lugar en un mundo, en una economía, en una geopolítica y una geoeconomía mundial que ha cambiado radicalmente, y en la cual, y esto apunta a una de las cosas que vos decías recién, el único éxito de Sudamérica ha sido cuando ha desarrollado ciertas capacidades de producir ciertos bienes competitivamente. Por ejemplo, de producir soja competitivamente, de producir carnes competitivamente, de producir cobre competitivamente. Aunque sea, por ejemplo, en el caso de las carnes de Brasil, producidas en condiciones absolutamente desgraciadas desde el punto de vista de sus trabajadores y del daño al medio ambiente y demás. Pero son competitivas. Pero lo otro que queda de buena parte de la producción de la economía brasileña y argentina, sobre todo, es muy poco competitivo, requiere de protección y demás, y ese es un problema que es muy difícil de erradicar, ¿no? En el caso de los países del occidente sudamericano, es decir, los países del Pacífico, lo que ha pasado es que, a excepción de Chile, los estados eran mucho más débiles. El Estado chileno es reformado por Pinochet y los estados hacia el norte fueron siempre más débiles, Perú, Ecuador, Colombia y demás. Entonces, el tránsito a una economía más abierta fue un tránsito mucho más fácil. Y son economías más abiertas, todas las economías del Pacífico. Lo cual no quiere decir con estabilidad política, ¿no? No quiere decir para nada estabilidad política. Fijémonos ahora, sí. Perú, mismo Bolivia incluso, ¿no? Mismo las políticas de Lazo en Ecuador, o sea... Exacto, o sea, totalmente. Exacto. En ese sentido. Ahora, yendo a tu trabajo sobre la democracia, en los 90, más bien de las transiciones democráticas, vos te referís a una cuestión que se llama la matriz estadocéntrica, ¿no? Me gustaría saber, esa matriz estadocéntrica, vos decís que en Chile no se da, pero al mismo tiempo parece que de alguna manera el Estado tiene una gran injerencia básicamente en una relación con sectores empresariales. Entonces, la matriz estadocéntrica parecería cumplirse también en Chile. ¿Crees que se da finalmente en Chile y después en los países en los que considerabas que esta matriz estadocéntrica se daba? ¿Es más laxa? ¿Desapareció? ¿En qué estado se encuentra en este momento? Bueno, la matriz estadocéntrica, independientemente de las diferencias que hay entre los casos, y esto es importante, como vos mencionabas, las diferencias, está en crisis hace 40 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, en todo caso, en la mayor parte de los países de América del Sur, es una combinación de una matriz en decadencia acelerada, pero que no ha desaparecido todavía, sobre todo en Argentina, Brasil, Uruguay, no ha desaparecido, esa matriz en decadencia, pero que se resiste. Y sus actores se resisten, porque hacer esa transición es una transición muy dolorosa. Y eso tiene que ver también con un Estado que en su momento fue un Estado relativamente dinámico y relativamente protector, sobre todo en los países del Atlántico Sur, pero al mismo tiempo este desarrollo implica que ahora esa protección es una protección cada vez más corrupta, cada vez más clientelista, cada vez más negativa, por así decirlo, y eso se manifiesta en el hecho que ahora encontramos en la Argentina de una manera dramática, que es que esa protección se manifiesta a partir de fines de la década del 90 y demás, con el desarrollo de este clientelismo exacerbado que deslegitima todo, ¿no? Que la política argentina desde hace 25 años está funcionando peor
que lo que funcionaba antes. Y este es uno de los resultados, uno podría decir uno de los fracasos de la democracia argentina, es que en vez de desarrollar mecanismos institucionales que permitieran, de algún modo, permitieran una transición democrática a un modelo tipo coreano o taiwanés, ¿no es cierto? Es decir, a un modelo inclusivo desde el punto de vista económico y social, pero no como lo hicieron Corea y Taiwán de manera autoritaria, sino de manera democrática. Bueno, esto fracasó en América del Sur. Fracasó en América del Sur y lo que tenemos es una matriz en decadencia, la aparición de nuevos sectores económicos dinámicos y competitivos, pero todo funcionando dentro de una armazón política en crisis paradojal, ¿no? Tenemos una democracia que se instala en cada caso con la modalidad propia de cada país y que tiene que ver con su historia, pero que finalmente podríamos decir, el ejemplo de Perú nos lo muestra en la cara. El hecho de que la economía peruana hasta hace 3 o 4 años funcionó tan bien sin política. No había política en Perú, no había política porque los presidentes no importaban, los echaban, se quedaban. Bueno, pero ahora lo que ha pasado en el Perú los últimos 3 o 4 años muestra que la política importa, ¿no? Pero que las democracias de Sudamérica, como lo está mostrando en alguna medida también Bolivia, lo está mostrando, hay que ver hacia dónde va Colombia, lo está mostrando Argentina de una manera patética. La política no resuelve ese problema de cómo se produce esa transición hacia una nueva matriz socioeconómica que todavía nadie sabe cómo es. Y ciertamente ahí no nos vamos a inspirar en México, porque México, toda su inserción en el tratado, en la NAFTA, en libre comercio y demás, implica que el Estado mexicano, en vez de consolidarse democráticamente, lo que ha tenido es una degradación cada vez más espantosa, ¿no? Ahora, estabas mencionando esta cuestión del clientelismo. La primera pregunta sería si el clientelismo, pues parecería como si el clientelismo fuese la propiedad de básicamente de transiciones a democracias que tienen que consolidarse. Pero con el clientelismo también ocurre quizás en formas más sutiles, pero en democracias antiguas como la de Estados Unidos también, ¿no? ¿No es un problema en esos países? Pero el clientelismo es un dato de la política democrática desde siempre. Esto no hay yo en una materia del doctorado de la UNSAM, precisamente uno de los libros que daba a leer, que lo tenés ahí atrás, que se llama Roscoe, es un personaje que maneja el modelo clientelístico, ¿dónde? En el estado de Nueva York en la década del 30, o sea, en el estado de Nueva York gobernado por Roosevelt, ¿no? Porque Roosevelt, como se sabe, Franklin había sido gobernador de Nueva York antes de llegar a ser presidente. Y bueno, esta novela fantástica de Kennedy muestra cómo funcionaba el clientelismo en esa incipiente democracia de todos, que no era una democracia que incluyera todavía a los afroamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el clientelismo yo no digo que sea una cosa latinoamericana ni mucho menos. Lo que pasa es que en el caso argentino ha degenerado, yo diría, a partir de fines de la década del 90, con la creación de la expansión y creación de nuevos mecanismos de clientelización de los pobres, de los cuales no hay que olvidarse que cuando decimos el menemismo, 10 años de menemismo, 10 años de menemismo fueron 10 años de menemismo dualdismo. De dualdismo, sí, no es. Claro, y el que lo inventa o que lo expande de manera fenomenal en la provincia de Buenos Aires es Duhalde y su señora esposa, ¿no? A través de toda una serie de mecanismos clientelares que implican que no la clientela con actores que de alguna manera tienen una capacidad de negociación, sí, aunque sea mínima de cliente, sino la creación de clientes inermes.
que son los clientes de la política en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un nuevo clientelismo. Esto se ve en el trabajo de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, la antropóloga, Buenos vecinos, malos políticos. Excelente trabajo, dicho sea de paso, exactamente, que uno se pregunta muchas veces qué pensaría de esto cuando asumió como ministra con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque ese es un muy buen trabajo, ese libro que acaba de citar de Sabina Frederick, exactamente. Bueno, cuando Sabina Frederick dijo, ahora me tocaría escribir sobre Bernie. Claro. Sobre mi relación. Sí, no, pero no va a escribir sobre Bernie, creo. Sería muy bueno que escribiera sobre Bernie. Sí, no, y además, yo creo que vale la pena mencionarlo, hay algunos trabajos de antropología, ahora por desgracia no recuerdo el título, que mencionan a Pierri, ¿no? Uno de los grandes actores también dentro de la política clientelar en lo que será el conurbano. No diría profundo, pero digamos un conurbano que vos... sí, bien profundo, en La Matanza, ¿cómo que no? Sí. Claro, pero un cierto corredor que se ha hecho una política clientelar que bueno, ¿cuáles serían, digamos, las cuestiones mensurables que pudieran decir, bueno, esto no es un clientelismo razonable dentro de un sistema político? Bueno, esta es una cuestión a investigar, porque como vos decís, efectivamente, concuerdo contigo, ¿no? Que hace falta medirlo eso. Cuando digo medirlo, no solo en términos de las variables económicas, cuantitativas, sino también en términos de mensurar sus variables políticas y político-culturales. Todavía tenemos que, a pesar de que ha habido trabajo, no solo el de Frederick, sino también está Kessler, está Aullero, Javier Aullero, Gabriel Kessler, que han, incluso también Rodrigo Sarazaga, que han trabajado muy bien este tema desde diferentes ángulos. Sin embargo, es un pozo insondable en cuanto a tratar de ver cómo funciona esto desde el punto de vista más propiamente de la política argentina. Cómo aparece este nuevo fenómeno, porque clientelismo también hubo siempre en la política argentina, pero este nuevo fenómeno que reproduce y amplía un sector que se mantiene como rehén de un clientelismo del cual no puede salir y no tiene la más mínima capacidad de negociación. Y en ese proceso además va generando una nueva sociedad en la cual incluso los patrones de ese clientelismo pierden la capacidad de control, porque eso es lo que está pasando en esos lugares intondables del Gran Buenos Aires o del Gran Rosario, ¿no? Claro, eso no quiere decir tampoco que no se genere, por ejemplo, empleo privado. Eso no quiere decir que no haya una economía dinámica, sino que hay una relación, por decirlo suavemente, no poco transparente entre lo que es la política y el favor por votos, que es básicamente lo que se define en ese sentido. Exacto. El clientelismo. Y en ese sentido, bueno, vos sostenés que Argentina claramente, no sé si el término es fallo, es un poco fuerte, en términos democráticos a partir del 83. Comparando con Sudamérica, ¿cuáles crees que han sido los países que desde su regreso democrático han sido los más saludables, digamos? No, y también digo, ¿por qué falló Argentina democráticamente? Bueno, Sudamérica es poco saludable desde el punto de vista político, en su conjunto. Estamos viendo que toda Sudamérica, uno podría decir que a lo mejor la excepción es Uruguay, ¿no? Es el único caso en el cual que se ha generado una combinación en la cual los viejos mecanismos estatistas protectores no han desaparecido del todo, se han erosionado un poco, pero han tenido 15 años de acción de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que han restaurado muchos de los mecanismos del viejo Estado vallista uruguayo, pero al mismo tiempo abriendo otros sectores de la economía uruguaya y demás, y manteniendo una sociedad relativamente razonable, en la cual además las alternancias políticas no producen violencia ni siquiera retórica, o muy mínima. Pero el resto de Sudamérica es muy tétrico el panorama, la verdad. Si cuando uno va observando caso por caso, sean llamados gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, en general la situación ha empeorado, y eso se ve claramente a partir del 2016-2017. ¿No es cierto?, en la cual casos que aparecían exitosos,
Chile, por ejemplo, Brasil se ve que no son exitosos, que la política no resuelve. Y ahora nos enfrentamos, precisamente en el caso brasileño, con el riesgo de un backsliding democrático si Bolsonaro llega a implementar alguna de las amenazas que sigue repitiendo día por día, incluso los últimos días. Lo ha repetido, ¿no? A pesar de que aparentemente el grueso del empresariado ya lo ha abandonado. Un trampismo, una toma de Capitolio. Exacto, sí, al estilo brasileño, que sería mucho más sangrienta, la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que el panorama, por eso decía que Sudamérica todavía, lo cual no quiere decir que el mundo esté bien, porque está claro que el mundo está mal, ¿no? Que el mundo no ha encontrado todavía, primero, que el fin de la Guerra Fría no trajo ninguna maravilla ni ningún bienestar que se suponía que iba a llegar en un mundo sin la amenaza de una guerra así destructora, que incluso ha reaparecido, ¿no? Pero más allá del tema de la guerra, es evidente que los diferentes capitalismos, incluso los más dinámicos, los de Europa y el Atlántico Norte, están en crisis, y hay que ver el nuevo capitalismo tan potente, el capitalismo chino, si llega a encontrar una fórmula política legítima. No sabemos, realmente no sabemos si ese nuevo monstruo que ha aparecido ahí, que ha crecido de una forma tan impresionante en los últimos 25 o 30 años, va a encontrar una fórmula política mínimamente razonable. Eso no se sabe, ¿no? Ahora, así como para ir cerrando, creo que tengo una pregunta que no es para nada fácil. Vos sostenés en tus textos que es necesario una suerte de lo que podríamos decir liberalismo de izquierda, que el Estado intervenga en ciertas fallas de mercado, pero algunas cuestiones dejarlas al mercado. Eso está dicho, me gustaría ciertas precisiones al respecto. Pero al mismo tiempo, eso invita a reflexionar qué hacer, no en términos leninistas, pero qué hacer con las provincias argentinas. Si vemos la coparticipación en Argentina, el sector productivo se podría decir que pasa por Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y algo de las provincias petroleras. ¿Qué hacer con esas provincias? ¿Cuánto mercado, cuánto Estado, cómo? En ese sentido. Sí, bueno, parte del problema es que no hay respuesta a eso. Es el que debemos pensar, que efectivamente no hay soluciones ahí que estén construidas desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista académico. Y eso me lleva, tu pregunta me lleva, a pesar de que no sé si querías ir en esa dirección, a efectivamente encontrarse que somos democráticos, pero ser democráticos no debe implicar desconocer que la democracia tiene limitaciones y anomalías. Ahí y utilizo dos imágenes de un gran colega desaparecido, Vanderlei Guilherme dos Santos. La limitación tiene que ver con que las promesas democráticas de igualdad no se traducen en que esa igualdad se materialice en el aspecto económico y social. Aquí ahí hay una disyunción, por un lado. Y además, esa es la limitación. Y la otra, la anomalía democrática que estamos viendo con Trump y con Bolsonaro, entre otros, por supuesto, menciono los dos ejemplos extremos en nuestro continente, de que la democracia proporciona las armas para destruirla a ella misma. Es el único sistema político, dice Vanderlei Guilherme, que da las armas para ser subvertida internamente. Entonces, anomalías y limitaciones en este periodo democrático de 40 años se han manifestado cada vez más terriblemente en América del Sur. Y eso es parte del problema, el gran problema que no hemos encontrado, y que esa fórmula que las élites provinciales serían el problema. ¿Cómo? En este caso. Las élites provinciales. No, claro, las élites provinciales son la manifestación más aberrante de ese problema, yo diría. Si uno toma fenómenos como los Rodríguez Sá o los Infrano u otros personajes, también. ¿Cómo? Zamora, personaje que no hay que olvidarse de dónde viene, Zamora tampoco, o sea, del radicalismo. Esos personajes son la manifestación más aberrante de esa fórmula que efectivamente no encuentra mínimas legitimidades, mínimas capacidades de
dar a la sociedad algo, ¿no? Y por eso estamos donde estamos en esta Argentina del 2022. Cerramos de una manera muy pesimista. Sí. Pero bueno, de todas maneras, a pesar del pesimismo, creo que todos o la mayoría seguimos con el entusiasmo o el optimismo de que algo hay que tratar de hacer, sabiendo que ese algo a lo mejor fracasa. Y cierro diciendo nada más que en las raíces del romanticismo, Isaiah Berlin, después de matar al romanticismo alemán, decía, bueno, lo único bueno que nos dio, al parecer, el romanticismo es que los seres humanos, más allá de que parezca que no tienen salida, pueden como tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad de que una salida hay. Nos vamos románticamente en ese sentido. Marcelo, te agradezco el tiempo y como cualquier invitado te pido si puedes recomendarnos un libro de ficción o de no ficción para que nos vean ahora en YouTube. Les recomiendo este libro. Bueno, está ahí Andrew Roberts de Churchill, está Sí. Está justamente debajo de la cámara, así que no se puede mostrar. Y para los que nos escuchan por Spotify, ¿alguna canción en particular? Porque acá tengo una gran discoteca. A mí me gusta mucho Bob Dylan. Entonces cualquiera de los discos de Bob Dylan o Leonard Cohen, ¿no? Leonard Cohen también me gusta mucho. Blowing in the Wind es mi favorita. Perfecto, bueno, vamos con Blowing in the Wind de Bob Dylan. Soy Facundo Guadaño, este fue otro episodio de Diálogos. Mira mira. Sí, ahora esto.